Bienvenidos amigos y suscriptores de Canal Conocimiento Militar a esta nueva transmisión en vivo, donde analizaremos una de las noticias más importantes y relevantes del conflicto en Ucrania en las últimas horas. Y es que esta es una primicia absoluta. Estamos hablando de informes que nos indican que la noche del 18 de noviembre de 2023, hora local de Ucrania, fue robado un caza Sukhoi 27 perteneciente a la Fuerza Aérea Ucraniana por nada más y nada menos que un comandante de la propia Fuerza Aérea Ucraniana, y este se habría entregado a la Federación de Rusia. La información en sí aún no puede ser confirmada por medios independientes, pero los informes más recientes nos informan que la noche del 18 de noviembre de 2023, el famoso bloguero militar Kirill Fedorov y el piloto de combate, conocido únicamente como Voevoda, informaron sobre el vuelo de un piloto ucraniano en servicio activo que habría desertado a la Federación de Rusia. Inicialmente informaron de lo ocurrido los pilotos que organizaron esta operación y que hicieron posible la entrada de este Sukhoi 27 al espacio aéreo ruso. Por su parte, el piloto Voevoda informa que estamos hablando de un oficial en servicio activo con la Fuerza Aérea Ucraniana. Estamos hablando de un comandante de vuelo, no de un piloto común y corriente, por lo que de confirmarse esta deserción, sería uno de los golpes más fuertes a la Fuerza Aérea Ucraniana. De acuerdo con estos informantes, justo mientras hablamos, los servicios especiales y de inteligencia de la Federación de Rusia están trabajando con el piloto desertor, por lo que la entrevista y las imágenes oficiales de lo ocurrido aún tendrán que esperar, y es por ello que al momento de realizar este video no tenemos imágenes oficiales de lo que ha ocurrido realmente. Por su parte, un piloto de Kamov K-52 en el frente volvió a señalar ante los medios estatales rusos que vio a un piloto ucraniano volando en un Sukhoi 27 hacia la Federación de Rusia. Presuntamente volaba a muy baja altitud y se le informó por radio que no debía de impedirle el paso ni reportarlo a las unidades antiaéreas rusas, por lo que todo parece indicar que tendríamos una confirmación de lo ocurrido. Por su parte, el piloto Voevoda informó posteriormente: pudimos hablar un poco con el piloto que voló hacia nosotros, es un oficial superior, es un comandante de vuelo. Por ahora, se está poniendo en contacto con las personas adecuadas en Ucrania para sacar a su familia de allí. Estaremos pendientes de lo que ocurre y hasta que nos den un descanso, podremos proporcionar una entrevista. Estos informes a su vez han sido confirmados por el exministro de Información de la República Popular de Donetsk, o RPD, el experto militar Daniil Bessonov, quien a su vez aclaró que el piloto ucraniano había colaborado con anterioridad y en secreto con las fuerzas aeroespaciales de la Federación de Rusia prácticamente desde el inicio de la operación militar especial, pero cuando se consideró pertinente, este ha terminado desertando a la Federación de Rusia. Y de esta manera concluimos esa información inicial sobre la deserción de este piloto ucraniano, aunque por supuesto existe mucha más información aún no confirmada que estaremos comentando en futuros informes. Sin embargo, y de momento podemos seguir comentando,
que esta deserción es una consecuencia clara del deterioro de la moral y de la situación en general de las Fuerzas Armadas ucranianas. En este caso, estamos hablando de la deserción de un piloto ucraniano hacia territorio ruso. Sin embargo, también se ha registrado deserciones masivas por parte de elementos del ejército ucraniano, ya que en estos momentos la moral de los combatientes ucranianos es extremadamente baja. Debemos de recordar que en más de un año Ucrania no ha logrado ninguna victoria en el frente de batalla, y de hecho, las batallas de Bakhmut y de Zaporilla resultaron desastrosas, causando decenas de miles de bajas en las filas del ejército ucraniano. Sin embargo, la guerra aérea también ha empeorado notablemente para Ucrania, y aquí es donde se conecta con el reciente informe de la deserción de este piloto ucraniano. Y es que tenemos que recordar que las fuerzas aéreas ucranianas han estado sufriendo enormes bajas. En las últimas semanas se ha registrado el derribo confirmado de al menos una veintena de cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea Ucraniana, y de hecho, esta fuerza es tan castigada que ni siquiera sabíamos que aún les quedaban cazas Sukhoi 27. En este sentido, estamos hablando de cazas pesados que creíamos se habían perdido en su totalidad al inicio del conflicto, pero ahora tenemos la primera confirmación oficial en meses de que a Ucrania le quedaba al menos un caza Sukhoi 27, muy probablemente este caza Sukhoi 27 que ha terminado huyendo a la Federación de Rusia. Asimismo, el origen de este Sukhoi 27 perdido podría ser mucho más exótico, y es que de hecho, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llegó a adquirir en su momento cazas Sukhoi 27 a las ex repúblicas soviéticas, y hasta donde sabemos, algunas de estas unidades fueron reacondicionadas y reenviadas al combate a Ucrania, por lo que muy probablemente estamos hablando, tal y como reza el título de este video, un piloto ha robado el último Sukhoi 27 que le quedaba a Ucrania, el último Sukhoi 27 ucraniano. Sin embargo, en un sentido mucho más amplio, debemos de preguntarnos por qué la Federación de Rusia renunciará justo en este momento a un informante dentro de las Fuerzas Aeroespaciales Ucranianas o la Fuerza Aérea Ucraniana. ¿Por qué renunciarían justamente en este momento a una unidad infiltrada? Y la respuesta es muy sencilla. La Fuerza Aérea Ucraniana esencialmente ha dejado de ser relevante. Debemos de recordar que muy recientemente las fuerzas aeroespaciales rusas comenzaron a implementar nuevas tácticas de derribo contra los cazas ucranianos. Más específicamente, hablamos del uso de aviones de alerta temprana Beriev A-50 para detectar y enlazar aeronaves ucranianas que vuelan a baja altitud, presuntamente para lanzar misiles de crucero o antirradiación. La cooperación entre los Beriev A-50 de comando aerotransportado y las baterías S-400 en tierra han permitido el primer derribo de un avión de combate, en combate real precisamente, a una distancia de 400 kilómetros, lo cual es simplemente asombroso. De hecho, los pilotos ucranianos en las últimas semanas han comenzado a hablar de derribos de misiles que vienen de la nada. Esencialmente, Rusia ya ha alcanzado un nivel de superioridad aérea en Ucrania
que le ha permitido de prescindir precisamente de informantes y de otros medios, ya que ahora probablemente las operaciones contra lo que queda de la Fuerza Aérea Ucraniana serán más convencionales. Y finalmente, tenemos que tomar en cuenta otro factor muy importante, y es que la Federación de Rusia, tal y como nos ha confirmado la inteligencia británica, ha comenzado a enviar al combate activo, ya no solo a misiones de ataque a tierra, y ya no solo a las fronteras de Ucrania, sino al interior. Ha comenzado a enviar a sus cazas de quinta generación Sukhoi 27, auténticos game changers del combate aéreo, que han cambiado por completo la dinámica de los enfrentamientos en Ucrania. Hasta donde sabemos, las fuerzas aéreas ucranianas y de la OTAN se han esforzado sobremanera en detectar a estos aviones Sukhoi 57 sobre Ucrania, pero no han tenido éxito, incluso con AWACS, incluso con sistemas antiaéreos como el Patriot y el NASAMS en el terreno o el Iris-T. Ha resultado imposible dar seguimiento a los Sukhoi 57 rusos. Y es por ello que en este sentido podemos concluir que las fuerzas aeroespaciales rusas han decidido dar una estocada final a la Fuerza Aérea Ucraniana. Y eso nos vendría a confirmar una vez más por qué este piloto ucraniano finalmente ha desertado de Ucrania. Esta de por sí era una guerra sin sentido, y resulta increíble que un piloto de Sukhoi 27 haya permanecido tanto tiempo en servicio con Ucrania, pero es cierto. Y es por ello que finalmente solo nos queda esperar a más información, más imágenes y por supuesto un informe oficial por parte del Ministerio de Defensa de Rusia que nos confirme cómo ha ocurrido esta deserción, cuáles fueron sus motivos exactos, cómo es que se logró y cómo afecta a la Fuerza Aérea Ucraniana. Por lo que de momento y concluida esta primera fase de nuestra transmisión en vivo, los invitamos a comentar, valga la redundancia, en la sección de comentarios, cuáles son sus dudas respecto a la temática que estamos tratando en este video, porque estamos seguros de que podemos ahondar mucho más la información respondiendo las dudas que nos presenten, así que estaremos leyendo el chat en vivo y respondiendo las preguntas que ustedes nos envían. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Qué le hará el Kremlin al comandante ucraniano, evidentemente al piloto que acaba de desertar a la Federación de Rusia? Y la respuesta es que dado que sabemos que ha colaborado activamente con las fuerzas aeroespaciales rusas, muy probablemente se le dará un trato preferencial por la ayuda otorgada durante los combates, y muy probablemente regresará a Ucrania después de la guerra. Tal vez se incorpore a las fuerzas aeroespaciales rusas o tal vez se jubile. Esa clase de decisiones son meramente personales. Esta es otra pregunta interesante. ¿Es verdad que Rusia ya capturó un M1 Abrams? La respuesta es que no. Hasta el momento los M1 Abrams se encuentran alejados del frente de batalla y no tenemos ninguna información que nos permita corroborar que alguna unidad ya fue capturada. Sin embargo, ya podemos corroborar la captura de una unidad
del AMX-10RC de fabricación francesa, del obús César, del obús M777, del tanque de fabricación alemana, Leopard 2 y por supuesto del vehículo de combate CB-90. Esencialmente todas las unidades importantes que la OTAN ha enviado a Ucrania ya han sido capturadas hasta el momento, por lo que el M1 Abrams probablemente será capturado, pero en cuanto entre a combate, y de momento se mantiene alejado del frente. Desconocemos por qué los estadounidenses y los ucranianos no lo quieren desplegar, aunque las imágenes de los Leopard 2 y otros tanques convertidos en antorchas nos dan una muy buena idea de por qué no los han desplegado. Esta es otra pregunta muy interesante. ¿Qué reacción tendrá Zelensky y la OTAN tras la deserción del piloto ucraniano? Y la respuesta es que no será nada sorprendente, salvo las condenas públicas y los discursos meramente propagandísticos que suelen acompañar a estos actos. Realmente no ocurrirá nada. Estamos hablando de que Sukhoi 27 es una aeronave muy bien conocida por los rusos y la única información interesante que podría proporcionar serían algunas modificaciones de aviónica realizadas precisamente para operar con estándares de la OTAN y sobre todo para operar con armamento de la OTAN, como lo pueden ser misiles antirradiación AGM-88 HARM o muy probablemente los famosos misiles Storm Shadow. Lo más interesante de todo sería que este Sukhoi 27, que se suponía despegó en una misión de combate, portara alguno de este armamento intacto. Si portara algún arma más avanzada como el Taurus, de verdad representaría una ganancia para la Federación de Rusia, pero de momento es imposible asegurar con qué armamento huyó este Sukhoi 27, o si de hecho huyó con armamento. Esta es otra pregunta muy interesante. ¿Cómo se pudo entregar sin ser derribado? Si ponemos atención al informe inicial, nos indican que la entrega de este piloto o su deserción fue algo orquestado por pilotos rusos y por ende se le permitió el paso a territorio ruso. Esto no fue algo que se planeara en un día, es una operación que se planea durante semanas o incluso meses, y todo estaba orquestado para salir de la manera que ocurrió. En otras palabras, los ucranianos no tienen forma de derribarlo cerca del frente, y los rusos acordaron no derribarlo, por lo que simplemente voló hacia la Federación de Rusia. No tiene demasiada ciencia. Esta es otra pregunta realmente interesante. ¿Aún es posible que Zelensky reciba los F-16 por parte de los Estados Unidos? ¿O ya le dijeron que es mejor firmar la paz y que Rusia se anexe más territorios? En este sentido debemos de entender que la OTAN, básicamente desde noviembre pasado, noviembre de 2022, recomendó a Zelensky que se rindiera y que negociara con la Federación de Rusia la paz a cambio de más territorios. Por supuesto que esto no ocurrió, precisamente porque Zelensky no quiso ceder más territorios y se apostó por algo más arriesgado,
la ofensiva en Zaporilla, que resultó ser un fracaso absoluto. En este sentido, la entrega de los F-16 a Ucrania no está directamente relacionada con las decisiones diplomáticas. Debemos entender que son equipos de mecánicos los que preparan estas aeronaves para la entrega. Debemos de entender que son unidades de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y de la OTAN los que preparan a los pilotos ucranianos para pilotar estas aeronaves, y mientras no se dé una orden explícita de que se detengan estos preparativos, efectivamente, la entrega de estas aeronaves seguirá en marcha. Es muy probable que los pilotos ucranianos sigan entrenando, incluso cuando se dé la noticia del final del conflicto, ya que realmente es muy probable que los F-16 no lleguen a combatir en Ucrania. Esta es otra intervención interesante. Según los españoles, Ucrania ya está en Moscú. Y es que ciertamente esa impresión nos dan cuando vemos sus informes totalmente fuera de lugar. Y es que pareciese que estamos viendo una guerra totalmente diferente a la que ellos ven. Según ellos, la ofensiva de Zaporilla sigue avanzando. No sé hacia dónde o cuántos centímetros al día, pero sigue avanzando. Y precisamente siguen diciendo que es posible un desembarco a través del río Dnieper. Realmente están muy desubicados. Y explicar esto y esta manipulación mediática requeriría un video en sí mismo. Sin embargo, lo que podemos decir es que estos personajes simplemente siguen la información, la doctrina que se da en Europa y que dicta precisamente Washington y Kiev, por lo que sus informes no son nada confiables, y el estado real de la guerra, si hacemos caso al general en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valery Zaluzny, es de estancamiento total. Sin embargo, la realidad es que los rusos están avanzando en Avdiivka y en Kupiansk, por lo que el frente no está totalmente paralizado. Esta es otra pregunta realmente interesante. ¿Con qué moral siguen peleando los ucranianos? ¿Acaso son masoquistas? En primera instancia debemos de entender que los ucranianos, quienes luchan por las causas correctas, están luchando por su tierra, y ciertamente eso podría motivarlos. También debemos de entender que los soldados en el frente no están conscientes del balance real de la guerra, y toda la información que recibe es a través de sus comandantes. Es muy probable que los soldados que combaten en Zaporilla no sepan del desastre de Avdiivka o de Kupiansk, y viceversa. Sin embargo, cuando la experiencia colectiva de estos soldados en el frente se vuelve desastrosa, es cuando la moral comienza a decaer de una forma asombrosa, y eso es precisamente lo que estamos viendo en Ucrania. Los ucranianos, como mencioné anteriormente, no tienen ninguna victoria que presumir, no han avanzado en ningún frente durante el último año, y solamente han hilado derrotas. Sin embargo, los combatientes ucranianos, como hombres comunes que son, muchos de ellos llevados al frente por la fuerza, realmente no tienen muchas oportunidades de rebelarse. Hemos visto a unidades ucranianas desertando y entregándose a los rusos, pero realmente no es algo masivo, no son rendiciones ni deserciones masivas, y probablemente no veremos eso hasta las fases finales del conflicto. Así que podríamos decir que los ucranianos no son masoquistas. Los soldados que están en el frente simplemente cumplen con su deber y cumplen las órdenes que se les dan, ya que si hablamos del comando ucraniano y Zelensky, estamos hablando de mentes totalmente reprobables y totalmente aisladas de la realidad.
Esta es una excelente pregunta. ¿Qué ha pasado con los colombianos que han ido a pelear tanto del lado ucraniano como del lado ruso? Y es que realmente, debido a las políticas de la plataforma, no pudimos realizar un informe más amplio sobre este tema, ya que muchos se habrán enterado de que los soldados colombianos que fueron a pelear a Ucrania tuvieron un recibimiento muy diferente al que esperaban. De hecho, algunos denunciaron en video agresiones físicas por parte de los ucranianos y maltratos. Y esto tiene dos factores, muy interesantes cada uno. Primero que nada, debemos entender que incluso los mercenarios de la OTAN, los excombatientes de Afganistán, Irak y otros frentes, nos indican que el conflicto ucraniano es muy diferente a cualquier experiencia que hayan tenido. El conflicto ucraniano es más brutal, es más cercano, y no tiene ninguna ventaja. Otro caso destacable es el del francotirador Wally, de origen canadiense, que no logró absolutamente nada en el frente, y de hecho terminó huyendo de Rusia y de Ucrania. Por lo que este conflicto es realmente complicado para ellos. Y ese es un factor clave, eso le baja la moral, y todos en general, todos los mercenarios, han denunciado que los generales ucranianos no se preocupan por ellos, les entregan poco armamento y equipo, y las condiciones de combate son sumamente espartanas. Ahora bien, entra en juego el segundo factor, que es cómo le fue precisamente a los colombianos. Y hay que entender la naturaleza del comando ucraniano, de las unidades ucranianas, que siguen cierta ideología que todos sabemos cuál es, y todos sabemos los rasgos que resaltan en esa ideología. ¿De acuerdo? Y en este sentido, los latinoamericanos en su conjunto, aunque hay muchísimas excepciones, no cumplen con estos rasgos que son agradables para esas ideologías. Y en otras palabras, esa fue la justificación que muchos dieron para el maltrato que recibieron en Ucrania. Realmente, el problema es que estos mercenarios colombianos fueron a meterse en un conflicto que no tiene nada que ver con ellos, y el problema es que los ucranianos no les tienen mucho aprecio. Esta es una pregunta realmente interesante, de si existen videos de cómo operan los cazas Sukhoi 57 en la guerra. Lo cierto es que tenemos filmaciones desde la cabina de los cazas Sukhoi 35 y de hecho nos dan una idea de cómo son los combates más allá del combate visual. Sin embargo, el problema de compartir estos videos es que se comparten ciertos parámetros y datos críticos sobre la aviónica y características de estas aeronaves. Y eso me lleva a tu respuesta, y es que precisamente para no revelar cómo es que operan precisamente los Sukhoi 57, qué alcances y qué características tienen en combate real, no se han compartido este mismo tipo de filmaciones de los Sukhoi 57. Sin embargo, ten por seguro que cuando termine la guerra, cuando finalice el conflicto, se va a liberar mucho material audiovisual y muchos de los informes que les estamos dando en Canal Conocimiento Militar, tal y como ya se han confirmado en el pasado, se seguirán confirmando en el futuro. Cuando termine el conflicto de Ucrania, van a ver que muchas de las cosas que les expusimos aquí eran reales. Esta es otra pregunta muy interesante. ¿Es cierto que Rusia ya está o está atacando la frontera con Polonia para cerrar el mayor acceso de armas para Ucrania? La respuesta es que depende de lo que consideremos ataque.
Si te refieres a una ofensiva terrestre, a un ataque convencional con fuerzas combinadas, definitivamente los rusos no se atreven todavía a operar tan cerca de las fronteras de la OTAN, por el riesgo de escalar el conflicto. Sin embargo, si te refieres a ataques con misiles de crucero, misiles balísticos y otras armas empleadas por los rusos, ciertamente la logística ucraniana está siendo muy golpeada. Esencialmente durante el 2023 vimos más ataques a las regiones más occidentales de Ucrania y efectivamente la logística ucraniana que les dota de armamento ha sido uno de los objetivos principales de estos ataques. Este es un comentario bastante interesante, y es que nos dice: Zelensky sigue esperando el lote de Spitfire 1940. Y lo cierto es que, en su momento, el ex primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, sí prometió estas aeronaves. Debemos de remontarnos a los ataques masivos con drones Shahed 136, que son esencialmente alas voladoras con motores a pistón, y se consideró que ya que ningún sistema antiaéreo occidental podía derribarlos, realmente propusieron enviar aeronaves a pistón, más específicamente Spitfire. Sin embargo, muy rápidamente se dieron cuenta de que era una absoluta estupidez y enviaron otros sistemas como el Gepard, y también enviaron más MiG-29, que de hecho un Shahed 136 derribó un MiG-29 en combate, en una operación que sigue siendo incierto cómo realmente ocurrió. Realmente todavía no sabemos cómo es que un piloto ucraniano perdió un caza MiG-29 frente a un dron de combate, pero así ocurrió. En estos momentos esperar el envío de otra aeronave a pistón a Ucrania es francamente improbable. Tal vez sea de cierta forma útil el envío de algo como el Texan o el Super Tucano, pero realmente no hay planes. Esta es otra pregunta muy interesante. ¿Es posible que empecemos a ver a los M1 Abrams combatiendo en primera línea? La respuesta es que esperábamos verlos en primera línea desde hace meses, y realmente los estadounidenses y los ucranianos no se han atrevido a arriesgar estas armas, muy probablemente por el lado ucraniano, porque Estados Unidos es su principal proveedor tanto de recursos como de armamento, y humillar al ejército de los Estados Unidos sería realmente muy mala propaganda, en un momento en el que los republicanos ya piensan cortar la financiación. Así que, siendo sinceros, realmente es poco probable que veamos a este invierno, o durante este invierno, a los M1 Abrams en combate. Sin duda sería muy interesante, pero de momento no es factible. Esta es una intervención interesante. Me parece que pronto habrán más desertores y se aproxima un golpe de estado, y es probable que pronto también habrá desertores con tanques. Lo cierto es que efectivamente hemos visto más rendiciones de unidades ucranianas durante las últimas semanas y meses, a medida que la situación en Ucrania se deteriora y de hecho ocurre rápidamente. Respecto a la información sobre una posible deserción masiva o rendiciones en caso de un golpe de estado en Ucrania, más que nada nos podríamos remontar
a lo que ocurrió en las fases iniciales del conflicto, cuando Oblast como Kherson se rindieron completamente a los rusos y depusieron las armas de forma independiente a Kiev. Y eso es más que nada lo que esperaríamos, si es que ocurre finalmente un golpe de estado en Ucrania. Esta es otra pregunta bastante interesante. ¿Es posible que los pilotos de F-16 también puedan desertar huyendo a Rusia? Y la respuesta es que sí. Es probable que los pilotos ucranianos con cazas F-16 también terminen desertando a Rusia, aunque se pueden tomar medidas para evitar estos actos, y muy probablemente tanto Kiev como la OTAN las van a tomar. Una medida muy sencilla es enviando a estos cazas operando en parejas, para que si alguno trata de desertar, efectivamente sea derribado por su compañero. Otra táctica es optar por cazas biplazas, ya que igualmente el copiloto o el piloto puede evitar la deserción de su camarada. Y finalmente, se pueden desplegar baterías antiaéreas o equipos limitados en las zonas de operaciones y simplemente derribar a sus propios cazas cuando traten de huir a Rusia, por lo que es factible, pero después de esto será complicado. Esta es otra pregunta interesante. ¿Qué otros territorios podría anexarse Rusia, más allá de los que ya se declaró recientemente? En realidad, una de las metas de Rusia es cortar a Ucrania a través del río Dnieper, por lo que todo el territorio ucraniano al este del río Dnieper podría ser anexado por la Federación de Rusia en dado caso, aunque como todos sabemos, la meta final del Kremlin es llevar a Ucrania a la rendición total a través de una guerra de desgaste, y la OTAN se lo está facilitando bastante, abandonando Ucrania. Y por supuesto, esto no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, ya que es un proceso de degradación de fuerzas que podría tomar semanas o incluso meses, dependiendo del uso que hagan los ucranianos de los recursos que reciban. Sin embargo, esas son las metas de Rusia, y falta ver hasta qué grado se van a cumplir. Notamos que este es un tema recurrente, y comentan, esto no pasará solo con los pilotos, sino también con los conductores de los tanques, y lo cierto es que eso no es una especulación, sino que es una realidad. En algunos casos los rusos reportaron haber capturado tanques ucranianos con las escotillas soldadas por fuera, para que sus tripulantes no pudieran desertar. Tenemos videos de archivo en los que se muestran esos eventos. Y es por ello que los invitamos a revisarlos, ya que ahí explicamos claramente cómo es que pudo haber ocurrido y qué llevó realmente a la deserción de estos elementos. Esta es una pregunta bastante curiosa. ¿Por qué los proyectiles de artillería rusos que hemos visto en algunos de los videos son de color verde brillante o fosforito? Personalmente, no he visto los citados proyectiles verde brillante,
aunque en realidad esto resulta irrelevante para la utilidad de estos proyectiles. La realidad es que los rusos buscan fabricar a un precio muy bajo, y ciertamente lo más probable es que simplemente se trate de diferentes lotes de pintura de recubrimiento y diferentes lotes fabricados en diferentes plantas y también fabricados en diferentes épocas, por lo que realmente no tiene relevancia. Un dato interesante es que un proyectil de artillería de los rusos cuesta entre un cuarto y un quinto de lo que cuesta un proyectil de la OTAN, marcando una ventaja significativa para Rusia. Esta es una pregunta realmente interesante. ¿Cuándo usará Rusia el padre de todas las bombas? Y sabemos que se trata de la bomba de vacío, de la bomba termobárica más potente del mundo, que de hecho compite con las más grandes de los Estados Unidos. Estas armas no son desplegadas en el frente, debido a que tienen que ser lanzadas por aviones especialmente preparados para ello. ¿Y qué significa eso? Significa que mientras los ataques que vemos a diario son lanzados por cazabombarderos Sukhoi 34, Sukhoi 24, Sukhoi 25, incluso MiG-29, esta se trata de armas relativamente ligeras y compactas. El padre de todas las bombas es un arma muy pesada que tiene que ser desplegado por aviones de transporte o por bombarderos pesados, pero al tratarse de un arma de caída libre, se arriesgan plataformas muy grandes y costosas. Asimismo, estas armas fueron desarrolladas para atacar objetivos fortificados en específico, y no para ser usadas en el frente todo el tiempo. Para esas misiones, tenemos las bombas más ligeras, que son lanzadas a diario sobre Ucrania. Esta pregunta es muy recurrente. ¿De qué le sirve a Rusia tener todo ese presupuesto y poderío militar si no ayudó a Palestina? Lo cierto es que la Federación de Rusia no es intervencionista tal y como podríamos denominar a los Estados Unidos, y ciertamente Rusia mantiene cierta neutralidad respecto al conflicto de Medio Oriente. Rusia ha mantenido sus operaciones de combate en Siria, y ciertamente también ha condenado las acciones de Israel en Gaza. Sin embargo, una intervención directa de los rusos significaría declararle la guerra a Israel, y eso no es algo que busque la Federación de Rusia en este momento, por lo que realmente no tiene mucho sentido una intervención por Gaza. Esta es una pregunta interesante. Tengo entendido que los rusos anexarán únicamente las regiones del Donbass, nada más. Lo cierto es que incluso la inteligencia británica nos ha indicado que los rusos planean anexar 5 oblasts en el invierno, o tras terminar el invierno. Las metas iniciales de la Federación de Rusia y sus metas actuales han evolucionado bastante a medida que ha quedado demostrado que se requiere más profundidad estratégica y que dejar que Ucrania sobreviva como una nación que se puede unir a la OTAN es realmente peligroso, por lo que si bien el objetivo inicial de esta operación parecía proteger el Donbass y otros territorios rusoparlantes, parece que ahora Rusia va por todo, y es por ello que los informes más recientes apuntan en esa dirección.
Esta es otra pregunta interesante. ¿Cuál es el objetivo de una guerra de desgaste a largo plazo? En el caso de la OTAN, que impuso en primera instancia una guerra de desgaste contra Rusia, uniendo todos sus esfuerzos contra una sola nación, la realidad es que el objetivo era bastante simple: colapsar a la Federación de Rusia, llevarla a una crisis económica y derrotar a su ejército en el campo de batalla, o al menos eso esperaba la OTAN. El problema para ellos es que la Federación de Rusia demostró ser mucho más resistente y tener una industria mucho mejor preparada para un conflicto de larga duración. Y ahora, hablando de volúmenes de producción, enteramente, ciertamente los rusos tienen una ventaja decisiva. La decisión de Vladimir Putin de llevar el conflicto de Ucrania a la fase de desgaste es bastante fácil de entender. Con la guerra proxy de la OTAN contra la Federación de Rusia, los rusos vieron la oportunidad de desgastar no solo a Ucrania, sino de desgastar a la OTAN, con el pretexto perfecto para un rearme ruso. Y lo cierto es que esta estrategia significa que los ucranianos y la OTAN en sí misma va a perder más recursos y más rápido que la Federación de Rusia, y eventualmente le darán una victoria no negociada, no por una estrategia brillante, simplemente porque Ucrania no podrá seguir combatiendo y la OTAN tampoco podrá impedirlo. Es una victoria más definitiva de cierta forma. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Qué pasará si el general de Ucrania se rinde? ¿Tendrá consecuencias por parte de Ucrania o Rusia? Depende del rango de general, la zona que tenga a su cargo y, por supuesto, cuál sea su misión. En este sentido, si hablamos de un comandante o general regional a cargo de algún ejército u oblast ucraniano, definitivamente el efecto inmediato sería el colapso de una sección del frente ucraniano, pero no sería catastrófico para Ucrania. En cambio, si hablamos de la rendición, por ejemplo, de Valery Zaluzhny tras deponer a Zelensky, eso sí sería significativo y pondría fin al conflicto. Sin embargo, creo que es algo que se espera. Se espera que una vez que los generales ucranianos o incluso el comandante ucraniano comiencen a desertar y a rendirse, el fin de la guerra llegará muy pronto. Bien, señores, nos acercamos a una duración del directo de esta transmisión en vivo y procederemos a leer y responder las últimas preguntas. Esta pregunta es bastante interesante. ¿Es cierto que Corea del Norte ya ha enviado proyectiles a Rusia y le enviará 1 millón? Lo cierto es que ya tenemos confirmado, incluso por parte de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y del Reino Unido, que ya han sido entregados 1 millón de proyectiles a la Federación de Rusia, que al ritmo actual de fuego, de entre 50.000 y 60.000 proyectiles al día, hablamos de 20 días de fuego. La meta final de Corea del Norte, o más bien el acuerdo, es entregar
10 millones de proyectiles a la Federación de Rusia, a cambio de un escuadrón de caza Sukhoi 35. 10 millones de proyectiles a la tasa actual de disparo equivale a 200 días de fuego. Eso equivale a una ofensiva de más de 6 meses, o a un ritmo más moderado de uso de municiones. Podríamos hablar hasta de un año de fuego para todo el ejército ruso, por lo que es una ayuda bastante relevante. Esta es otra pregunta muy interesante. ¿Si cae Advitka, cae Ucrania? La respuesta es que no. Advitka no es lo suficientemente relevante como para que toda Ucrania o todo el frente se vea comprometido. Sin embargo, definitivamente se verá comprometido todo el frente del Donbass, que es bastante importante. El Donbass, de seguir en línea recta hacia occidente, le permitiría a Rusia anexarse Zaporilla, y si apuntan hacia el norte, les permitiría tomar Kharkov en un movimiento de pinza con fuerzas provenientes de la propia Federación de Rusia. Por lo que no caería Ucrania en sí, pero realmente va a caer el Donbass tan pronto caiga Advitka. Es inevitable y los ucranianos lo saben. Esta es otra pregunta muy interesante. ¿Qué tan probable es que Rusia lance un bombardeo masivo para aniquilar a la industria ucraniana, como lo hace Estados Unidos en Medio Oriente? Y te respondería con otra pregunta. ¿A qué industria te refieres? Si hablamos de la industria militar ucraniana, de su capacidad productiva de armas, Ucrania prácticamente ya no le queda nada. Los rusos han bombardeado por meses las plantas de Kharkov y otros sectores industriales, incluso en Odessa, y la producción ucraniana ha caído a mínimos históricos. No habrían producido tan poco desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Es realmente histórico. Sin embargo, si te refieres a la destrucción de infraestructura civil y crítica para Ucrania, esa campaña la vimos el año pasado, y las consecuencias siguen vigentes en Ucrania. En el presente año, si no les hablamos de ataque a infraestructura eléctrica ucraniana, es porque la gran mayoría de esta infraestructura ya fue destruida y aún no es reconstruida. Los ucranianos no se han recuperado del golpe del año anterior y ya se prevé una crisis para Ucrania. Por lo que, efectivamente, los rusos han hecho lo mejor posible para impedir que la guerra continúe, aunque jamás vamos a ver un bombardeo tan brutal como el que vemos en Gaza y ejecutado por Israel. Nunca veremos la devastación que vemos en países como Afganistán o Irak, o incluso Libia y Siria. Los rusos no actúan de esta manera, por el simple hecho de que se quieren anexar Ucrania a futuro. Eso los ha contenido bastantes, e históricamente, los rusos no son un invasor bárbaro. No son tan despiadados en los ataques aéreos y bombardeos como sí suele ser la OTAN. Esta es otra pregunta muy interesante. ¿Rusia se ha capturado tanques Leopard y Challenger o solo los ha destruido? ¿Y qué uso les dará? Rusia, tal y como mencionamos anteriormente, ya ha capturado blindados franceses AMX-10RC, ha capturado obuses César, ha capturado lanzadores HIMARS, ha capturado vehículos de combate suecos CB-90, ha capturado un Leopard 2A6 en Zaporilla. También ha capturado
vehículos de combate de todo tipo enviados por la OTAN a Ucrania, e incluso varios ejemplares del BTR-4 Bucéfalo, que es realmente escaso en el ejército ucraniano. Muchas de estas unidades se capturaron durante la batalla de Mariupol. Sin embargo, aún no se capturan Challenger 2, debido a que se enviaron únicamente 8 unidades y al menos la mitad ya fueron destruidas, y del resto desconocemos su paradero. En cuanto a los Leopard 1, son muy vulnerables en cuanto a blindaje y características, y su despliegue es muy mesurado. Realmente es poco probable que veamos alguno capturado, pues la mayoría son destruidos al instante. Y finalmente los M1 Abrams, como mencionamos anteriormente, aún no están en el frente de batalla, y no ha habido oportunidad de capturar ninguna unidad. Esta será la última intervención que leamos. Ucrania siempre fue un estado tapón, como cuando Francia e Inglaterra crearon Uruguay para que ni Argentina ni Brasil le cerraran el Río de la Plata a sus barcos. Y lo cierto es que Ucrania tiene una importancia mucho mayor a la de ser un simple estado tapón. Ucrania en sí misma, históricamente, podríamos decir que fue la niña consentida de la Unión Soviética. Que Ucrania haya heredado fuerzas armadas tan potentes no es una coincidencia. En su momento se consideró que Ucrania sería la que enfrentaría de lleno a la OTAN si estallaba la Tercera Guerra Mundial. Por eso las instalaciones ucranianas son tan resistentes a bombardeos. Por eso hay tantos búnkers. Por eso existe tanta infraestructura. Por eso heredaron tantos miles de tanques y blindados, que incluso los opinólogos no se lo creen, que solo Ucrania tenía casi tantos tanques y blindados como toda la OTAN en Europa. Sin embargo, tras la disolución de la Unión Soviética, uno de los objetivos estratégicos de los Estados Unidos fue atraer a Ucrania a su centro de influencia. Ucrania nunca fue un estado pobre en sí mismo, al menos hasta que intervino Estados Unidos, su golpe de estado de 2014 y políticas neoliberales. Para que comprendas la importancia de Ucrania, en su momento, tras el colapso de la Unión Soviética, se dijo que Ucrania sería la nueva Francia de Europa. Ese potencial tiene Ucrania. Su ubicación es realmente estratégica y el control que ejerce sobre el Mar Negro es realmente envidiable. Controlar Ucrania es controlar el Mar Negro. Y en este sentido, la Federación de Rusia ha cambiado sus objetivos a anexar completamente Ucrania, o tal vez siempre fue su objetivo, porque para ser una superpotencia otra vez, como lo fue en su momento, como la Unión Soviética, Ucrania es realmente necesaria por sus recursos, su población, su capacidad industrial, su poder bélico que aún se puede reconstruir. Ucrania realmente tiene mucho potencial y en el futuro sería el escudo de Rusia contra la OTAN. Está demostrado que Ucrania es bastante resistente y lo seguirá siendo después de la guerra. Por lo que lo hemos explicado en informes anteriores, la importancia de Ucrania es realmente vital para el futuro de la Federación de Rusia y tal vez aún más importante para el futuro de la OTAN. Las consecuencias de este conflicto van a ser realmente relevantes para el resto del siglo XXI. Finalmente, y antes de finalizar esta transmisión,
queremos aprovechar para agradecer a uno de las personas que nos donaron durante esta transmisión y nos pregunta ¿qué opinas de Gemitriu? Que supongo saber a quién te refieres. Y es que aparte de comentar que solo produce contenido basura, la verdad no sé qué otra cosa podría agregar. No vas a encontrar a nadie más fanático. Así que, de esta manera, podemos concluir esta transmisión. Y recuerden, en Canal Conocimiento Militar, seguiremos informando sobre la actualidad militar a nivel global, basándonos en informes confirmados.